La importancia del folclore y la jota constituye dentro de las casas y centros posiblemente la actividad más cuidada y a la que se le dedican los mayores recursos y atención. Quiero finalizar esta introducción recordando que el 9 de julio de 2013 el Gobierno de Aragón promulgó el decreto 124 por el que se declaró la jota aragonesa como bien de interés cultural inmaterial. En él se reconoce especialmente la labor que realizan las casas y centros aragoneses del exterior, o sea, todos ustedes. Actualmente se está trabajando para que la jota sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Me complace presentar al Centro Aragonés de Vinaròs, que conjuntamente con el Centro Aragonés de Benicarló nos interpretarán la danza de Andorra, el canto mazurca de Sinués y Teruel en su esencia. Señoras y señores, Vinaròs y Benicarló. Sí, por favor, compañeros. Hay que dejar la habitación de Susana Domènech, tiene que abandonar la habitación del Hotel Guadalupe, y Víctor Paz también. Si alguno está escuchándolo y está cerca de ellos, que se les diga, ¿de acuerdo? Y se me ha olvidado antes el pedir un aplauso muy fuerte para los organizadores y los controladores de los tiempos. Gracias a ellos, aquí se respeta la normativa de no actuar entre 10 y 11 minutos. Maika, Javi, Isidro, Rubén, un aplauso muy fuerte para ellos. Sois maravillosos. Centro Aragonés de Vinaròs y Benicarló.
dijo que no compraba esta Centro Aragonés de Vinaròs, Centro Aragonés de Benicarló. Su conjunto de cuerda, sus voces, sus bailadores y bailadoras. Gracias Vinaròs, gracias Benicarló.